¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a este nuevo video donde vamos a configurar el editor de código Neobim desde cero hasta llegar a tenerlo como prácticamente un IDE o un editor de código mucho más personalizado y también muchísimo más versátil. Si nosotros recordamos, por ejemplo, en un video anterior en este canal, hicimos una configuración inicial con un archivo que se le conoce como init.bim. Sin embargo, ese archivo init.bim no nos da todas las características que nosotros desearíamos tener justamente con Neobim. Por lo tanto, vamos a venir aquí y vamos a ver, por ejemplo, a lo que podemos aspirar o a lo que vamos a llegar. Vamos a abrir Neobim, tal cual, así sin escribir nada más, sin pasarle ningún argumento. Lo vamos a abrir así. Y ya vemos que tenemos, por ejemplo, una pantalla inicial, tenemos un árbol aquí a la izquierda, lo podemos configurar igual para que esté a la derecha, podemos intercambiar entre ventanas de forma fácil. También tenemos muchísimas más cosas, por ejemplo, podemos buscar archivos con control P o con otro comando que tú quieras configurar, por ejemplo. Y también podemos hacer muchísimas más cosas y puedes ponerle los plugins que tú quieras. Inclusive esta pequeña línea de aquí abajito que prácticamente nos está diciendo en qué estamos editando, en qué línea y en qué modo nos encontramos. Porque bueno, Neobim se caracteriza por tener muchos modos, por decirlo así, para que tú puedas editar tu código de la forma más rápida y eficiente. Por ejemplo, tenemos el modo normal, tenemos el modo de comandos, tenemos el modo visual. Vamos a abrir, por ejemplo, algún archivo. Aquí vamos a abrir, por ejemplo, Project. Vámonos a algunas cosillas del curso de C. Ahí está, por ejemplo, vámonos al de macros. Aquí están. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos editar algo o ejecutar algún comando, tenemos el modo comando y si te das cuenta, aquí abajito ya también nos aparece. Si no tuviéramos esta extensión o este plugin, no nos aparecería nada de esto y sería un poco menos intuitivo, ¿ok? También tenemos justamente el modo visual, tenemos el modo normal, tenemos el modo de inserción y tenemos muchísimos otros modos que podemos aprovechar. También nos hace favor de decirnos en qué rama estamos trabajando en caso de que estemos utilizando algún repositorio de Git, el nombre del archivo para que no tengamos ningún problema. También nos permite ver el encoding con el cual estamos trabajando, en qué sistema operativo, qué lenguaje de programación, en qué porcentaje de nuestro código nos encontramos. Por ejemplo, estamos en el 71% del código. Si nos vamos hasta acá arriba nos va a marcar que estamos en el top y si nos vamos hasta abajo nos va a marcar que estamos en el bot o en el bottom. Y acá está pues justamente también la línea y el carácter en el cual nos encontramos. Eso es bastante útil porque bueno, supongamos que tenemos algún error aquí definiendo las macros, por ejemplo, de nuestro programa. Pues bueno, simple y sencillamente aquí con esto nos va a decir el compilador o algún intérprete, dependiendo de qué lenguaje de programación sea, nos va a decir tienes tal error en tal línea de código en tal carácter, por favor corrígelo. O se esperaba que tú pusieras un carácter o se esperaba una sentencia extra en tal carácter en tal línea. Y así tú de esta forma ya puedes también venir y conseguir justamente llegar a donde tú quieres y verlo de forma un poco más visual, ¿ok? De aquí abajito ya sé que estoy en la línea 21 en el carácter 33 y si aquí hay algún error pues ya lo puedo corregir de forma muy pero que muy sencilla. Además también podemos agregar, por ejemplo, coloreado, por ejemplo, algunos esquemas de colores que podemos definir nosotros de forma manual para que nuestro código se vea lo más bonito posible. Hay muchísimos esquemas de colores que tú puedes buscar en internet y los puedes utilizar según sean tus gustos. El color que yo estoy utilizando, mejor dicho, el esquema o el theme de colores que estoy utilizando, se le conoce como Capuchin, ¿ok? Es un esquema de colores pastel, se ve muy bonito y creo que queda bastante bien con lo que es la terminal Kitty y con otras cosas que he definido por aquí. Así es que sin más vamos a comenzar. Ya vimos a qué podemos aspirar y ya vimos, por ejemplo, cuáles son las virtudes que podemos tener. Vemos que podemos llegar a conseguir algo bastante similar a editores de código un poco más pesados como Visual Studio Code, que está construido con JavaScript, HTML, CSS sobre Electron. Para aquellos que no lo sabían, está construido con tecnologías web y si bien esto no lo hace un editor de código malo por per se, o sea no lo hace malo por default, sí es cierto que suele ser un poco más pesado y si no cuentas con las características computacionales para soportar un IDE, por ejemplo los que te proporciona JetBrains, por lo tanto decides irte por algo un poco más ligero como puede ser un editor de código como Visual Studio Code, podrías igual considerar cambiarte a Neobim ya que es muchísimo más ligero, aunque igual tienes que tener cuidado ya que con la suficiente cantidad de plugins puedes volverlo igual de pesado que Visual Studio Code. Así es que procura nada más meterle lo indispensable y lo necesario que vayas a ocupar. De ahí en fuera pues bueno, ahí está completamente listo.
Ahora, ¿dónde se encuentran los archivos de configuración de Neobim? Los archivos de configuración de Neobim, así como de muchísimos otros programas que nosotros tenemos instalados como usuarios, bueno, se van a encontrar en la carpeta .config. Aquí en esta carpeta .config vemos que tenemos configuraciones para Ranger, para Rofi. Rofi pues es un buscador, por ejemplo, este buscador es Rofi. Tenemos para Visual Studio Code, tenemos por ejemplo para Kava, que Kava es un programita de ondas que te permite ver cómo se comporta el sonido, por así decirlo, de una forma estética. Configuraciones para el GTK 3.0, GTK 4.0 y aquí tenemos lo que nos importa, para Neobim. En caso de que tú no tengas este directorio creado en .config Neobim, pues simplemente lo vas a crear con el comando mkdir Neobim. Así de fácil y así de sencillo. Si yo le doy, pues simplemente me dice make directory, cannot create a directory, Neobim file exist. Eso quiere decir que simplemente no pudimos crear el nuevo directorio Neobim. ¿Por qué? Porque este directorio ya existe. Entonces simplemente vamos a meternos ahí, Neobim. Aquí en Neobim, comúnmente si tú acabas de instalar justamente Neobim como por primera instancia, no vas a tener absolutamente nada, o puede que inclusive ni siquiera tengas el directorio y tendrás que crearlo. Ahora, aparte de Neobim, ¿qué otros directorios o otros archivos tenemos que crear? Bueno, vamos a crear algunos cuantos archivos y lo vamos a ir haciendo poco a poco, ¿ok? De una vez es bueno que vayas modularizando tu código para que así sea mucho más fácil agregar plugins, agregar muchísimas otras configuraciones, para que no tengas ningún tipo de problema. Pero vamos a ver la comparativa de cómo se vería un archivo monolítico, es decir, que tengas todas tus configuraciones, plugins y demás, todo guardado en un mismo archivo, y cómo sería tenerlo un poco más modularizado y más estructurado, ¿ok? Ahora, aquí si ponemos ls, la configuración que yo tengo, pues por ejemplo, aquí ahorita vamos a ver la comparativa con init.lua restored. También aquí tenemos init.bim.txt, un lazylog.json y nuestro archivo init.lua. Vamos viendo qué representa cada uno de estos, ¿ok? Vamos a abrir Neobim y vamos a ver poco a poco. Por ejemplo, aquí el init.lua, todo este código te lo voy a dejar aquí en la descripción y también te voy a dejar los links a los plugins que yo estoy utilizando si quieres descubrir un poco más de ellos, leer la documentación oficial y ver qué modificaciones tú puedes hacer de forma manual, ¿ok? Ahora, aquí lo único que estamos importando o lo único que estamos instalando, por así decirlo, es lo que es el LazyBeam, que es un gestor de, por así decirlo, de plugins de Lazy, que te permite instalar muchísimos plugins o muchísimas configuraciones extras, ¿ok? Ahora, ese es el archivo que estamos utilizando ahorita mismo, es el que está corriendo o utilizando Neobim para ejecutar todos los plugins y demás. Tenemos otra versión, por así decirlo, que esa es la versión monolítica. Te preguntarás, por ejemplo, ¿qué es este Beam.cmd? Bueno, si has visto el video pasado donde configuramos la terminal de Kitty para que tenga este coloreado, que tenga el prompt, que tenga OMyZSH y otras cosas, igual te recomiendo verlo para que tengas configurada tu terminal lo más bonito posible. En ese video también abordamos un poco sobre cómo configurar Neobim. Sin embargo, en ese video generamos este archivo que se conoce como init.bim.txt. Sin embargo, en ese video lo generamos simplemente como init.bim. El archivo de configuración principal de Neobim puede ser tanto extensión .bim o .lua. Lua es un lenguaje un poco distinto que te permite personalizar y configurar de una forma muchísimo más sencilla Neobim. Pero vamos a analizar un poco el código pasado, ¿ok? Estamos poniendo algunos comandos o algunos set de Neobim justamente que nos permiten configurar ciertas cosas que ya son propias del editor de código. Hasta este punto todo lo que dice set no estamos habilitando nada nuevo, simplemente estamos configurando lo que ya tiene el editor de código y por lo tanto nos estamos basando en todo ello. Por ejemplo, el set number te permite configurar la numeración. Si no lo tuviéramos, pues esta pequeña numeración que tenemos por aquí no existiría. El set mouse igual a pues simplemente te permite habilitar el mouse para que tú des clic. No es tan recomendable que lo utilices, pero si apenas estás acostumbrado a trabajar con Neobim y aún no dominas, por ejemplo, moverte con las teclas HJKL, como es lo recomendado, o inclusive si se te hace un poco más fácil, que bueno, no lo recomiendo tanto, también puedes moverte con las flechas del teclado, pero es un poco más incómodo, sobre todo a la hora de ejecutar comandos, ¿ok? Trata de practicar con el set de teclas HJKL para que sea un poco más fácil, pero bueno, si quieres habilitar el mouse, si eres una persona que apenas está haciendo su transición, para que no se te haga tan complicado, puedes utilizar el mouse enable.
El Syntax Enable igual te permite un pequeño resaltado de sintaxis, esto es lo más normalito, es un resaltado de sintaxis normal que viene por defecto con Neobim, nada extraordinario y podemos continuar. Set Show Command, pues igual aquí te permite mostrar los comandos que estás ejecutando. El encoding por defecto es el UTF-8, que es el que tenemos justamente aquí abajito, para que te permite ingresar caracteres especiales. Sobre todo nosotros que somos personas de habla hispana, pues genuinamente a veces tenemos que introducir letras como la ñ, las tildes o muchísimas otras cosas que pues en inglés o en los teclados de inglés o en los sistemas que están basados en sistemas de habla anglosajona pues no suelen venir. Por lo tanto, el encoding UTF-8 te permite acceder a todos esos caracteres y a muchísimos más, no solamente a los caracteres de habla hispana, pero como el público general de mi canal es de habla hispana, creo que es un beneficio que podrías considerar. El show match, por ejemplo, cuando tú estás trabajando aquí con algún paréntesis o demás, te va a mostrar el match justamente de ese paréntesis o ese agrupador de texto. No solamente los paréntesis, sino también los corchetes o las llaves, para que así no tengas problemas, sobre todo a la hora de trabajar, de que es muy común que cuando trabajas con lenguajes de programación, archivos de configuración o muchísimas cosas, es común que olvides cerrar un bloque de código. Y ese bloque de código te está generando un error, aunque a veces no te lo dice de forma explícita el compilador o el intérprete, sí suele ocurrir bastante este error. Entonces con el show match te vas a dar cuenta si este agrupador de texto, este signo de agrupación por así decirlo, tiene o no su recíproco, ¿ok? O sea, si tiene su cierre, por así decirlo. El tab stop es un tab que yo pongo, por ejemplo, cuando estamos haciendo el tab, justamente para formatear nuestro texto. Aquí simplemente yo lo configuré para que tan solo tome 4 espacios. El que viene por defecto es de 8. A mí no me gusta cómo se ve, es una decisión muy personal, pero tú lo puedes dejar si a ti te gusta también, que no tenga tanto espacio el tabulador, ¿ok? Lo puedes configurar de esta forma. El tab stop, pues también el auto ident y el smart stop, pues bueno, simplemente es para que se haga un mejor formateo de tu código a la hora en cual tú estás trabajando. Por ejemplo, el smart tab es cuando tú vienes por aquí y le das al enter, por ejemplo, se te va a generar automáticamente por acá. Es posible que se te genere, en este caso como es un archivo de texto no detecta estos plugins y tampoco está jalando estas configuraciones, ¿ok? Ahora, ¿cómo mandábamos a llamar plugins en la forma, por así decirlo, viejita que estábamos utilizando? Bueno, utilizamos la función plug.begin y inicializábamos igual los plugins. Aquí por ejemplo está Neobim, Lualign, que era la línea de aquí abajito que te había comentado, el tree, justamente es aquí está el Neo Tree, y el Navarro Sub One Dark era el esquema de colores que yo tenía previamente, y también teníamos el Catpuccino. Finalizábamos el llamado de los plugins para que los instalara todos, y eso era con BimPlug. Era un plugin, una herramienta previa que yo utilizaba para gestionar los plugins de Neobim. Después de eso, pues simplemente agregábamos una que otra configuración. Por ejemplo, aquí en el Lualign configurábamos sus iconos, configurábamos sus temas y demás, y también configurábamos el esquema de colores para que se viera en general todo. Y configurábamos también su fondo transparente, porque por lo común tienen su propio fondo, pero a mí me gusta un poco la terminal transparente, entonces yo no quiero que le agregue color al fondo. Muy bien, esa es la forma viejita. Pero si nos pasamos ahora a todo esto, como Lua no detecta por defecto lo que son los comandos de Vim, o sí, los archivos .vim, por eso lo tenemos que poner como vim.command. Así ya Lua sabe que tiene que ejecutar todos estos comandos para configurarlos como si fueran comandos justamente de Vim, para configurar cosas básicas del editor. Y si te das cuenta, estamos copiando prácticamente lo mismo que teníamos por acá. Ahí está. Si te das cuenta, es prácticamente lo mismo. Aquí está todo esto. Sin embargo, pues aquí ya lo tenemos como un bin.command. Aquí tenemos exactamente lo mismo que habíamos visto hace ratito. Aquí está lo que es la configuración del Lazy Neobim, para que podamos instalar justamente los plugins y muchas otras cosas. Esto pues simplemente es cosa de que vengas a tu buscador y busques Lazy Vim o Lazy Neobim, como te parezca un poco mejor. Aquí está lazy.neobim. Aquí está el GitHub, el GitHub tal cual del proyecto, toda la documentación oficial. Y pues simplemente es cosa de que busquemos el archivo de instalación, ¿ok? Sin embargo, pues el código ya te lo voy a dejar aquí en la descripción para que no tengas que copiarlo. Pero siempre es bueno que vengas aquí
y que también verifiques otras cosas, otras configuraciones si es que algo te falla. Todos estos links también te los voy a dejar en la descripción del video para que tú los cheques en cualquier momento, ¿ok? Ahora, también es un poco opcional, pero yo también lo recomiendo, que te descargues alguna Nerd Font. ¿Para qué me sirven las Nerd Fonts? Bueno, en algunos videos me han llegado a preguntar cómo pones estos iconos aquí en la barra superior, cómo pones algunas fuentes específicas, cómo es que se ve esto en tu terminal. Bueno, es gracias a las Nerd Fonts. Las Nerd Fonts, aparte de que obviamente te configuran la fuente base de tu sistema operativo para que tengas cierta fuente a la hora de escribir, también te configuran y te ayudan a tener iconos. Estos iconos, pues bueno, son bastante útiles, los utiliza bastante lo que es Neobim, por ejemplo aquí para el simbolito de Linux o para cualquier símbolo de sistema operativo. Para aquí la barra lateral, por ejemplo aquí ya tenemos el símbolo de Debian, el de un archivo de texto, el de los archivos .lua, el de los directorios y demás. Yo personalmente, simplemente le das clic aquí, yo personalmente tengo lo que es la JetBrains Nerd Font. Es una que me gusta bastante y también la puedes buscar tú aquí y puedes agregar cualquiera que a ti te guste. Si quieres, por ejemplo, una fuente que se asemeje un poquito a la estética de computadoras un poco más viejitas o entre comillas asimilando a la estética de Minecraft, aquí estaría una Nerd Font que a ti te gustaría bastante, la Gohu Nerd Font. Ahí está. Y pues simplemente aquí yo vengo, descargo la JetBrains Mono Nerd Font, la descargo, le doy en instalar con cualquier gestor de fuentes que tú tengas. Quiero pensar que la mayoría de mi público utiliza sistemas operativos un poco estables, entre comillas, como Ubuntu o Fedora, que ya vienen con herramientas preinstaladas. Por ejemplo, si yo le diera aquí en descargar, simplemente es cosa de esperar, no tarda demasiado. Y mientras, pues vamos a seguir trabajando en lo que esto termina de descargarse, unos cuantos segunditos, ¿ok? Ahora, después de que nosotros ya agregamos este pequeño código a nuestro archivo init.lua, ya se podrá instalar justamente LazyBeam. Y lo único que tenemos que hacer es cerrar el editor de código y volverlo a iniciar, y automáticamente va a comenzar la instalación del LazyBeam. Ahora, también aparte de eso podemos definir como una variable local lo que son una lista de plugins y una lista de opciones. Las opciones las dejamos así, no estamos metiendo nada, pero aquí en la lista de plugins podemos meter todos los que nosotros necesitemos. Por ejemplo, aquí ya tengo el Catpuchin, Neobim, el Lazy False, Name Catpuchin y Priority. ¿De dónde saqué todo este código? Bueno, igual, te voy a dejar toda esta lista de plugins en la descripción del video, pero por ejemplo vamos a buscar Catpuchin Theme Neobim. Ahí está. Tan solo puse Catpuchin, el tema para Neobim, venimos por aquí. Y aquí ya en la documentación justamente de Catpuchin viene aquí la documentación para Neobim y nos vienen distintos features. Y si te das cuenta también nos aparecen algunas configuraciones. El que estábamos utilizando anteriormente era BeamPlug, que es este. Entonces simplemente copiábamos el código y lo pegábamos en el init.beam en la parte de los plugins. Ahora vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer con el Lazy Neobim. Vienes y copias el código, venimos por acá y lo pegas. Yo simplemente lo formateé un poquito, pero técnicamente el contenido es exactamente el mismo. Ahora también hacemos lo mismo para lo que es la Lua Line, que es la línea de aquí abajito. Telescope es esta herramienta que te permite buscar justamente algún documento específico por su nombre, o también te va a mostrar un preview justamente de este archivo. Por ejemplo, vamos a buscar el init.lua, ¿no? Ahí está, nos muestra que hay tres coincidencias: Lua plugins, tracer.lua, hay coincidencias en este punto. También hay coincidencias en init.lua.restored, que es el que estamos checando ahorita mismo, que es el archivo monolítico. Y también tenemos el normal, el que está utilizando de toda la vida, que es el init.lua, y nos muestra un preview de cómo es el archivo para ver si realmente es el que estamos buscando. En caso contrario, pues simplemente lo cerramos con escape. También tenemos el tracer y también tenemos el Neotree, ¿ok? Aunque también tenemos otros cuantos plugins agregados, pero ahorita lo vamos a ver justamente cuando metamos la modularidad. Si te das cuenta, ese código es poco escalable. Entre más plugins tú quieras meter, este archivo se va a hacer cada vez más grande. Y cuando tú quieras configurar algo muy en específico, vas a tener que buscar mucho en un archivo de configuración bastante robusto y bastante pesado, que pues al final del día puedes modularizarlo y puedes hacerlo mucho más eficiente. Y también te ahorras muchos problemas, porque aquí tendrías que estar buscando configuraciones, donde metiste por ejemplo aquí la descarga del plugin, por así decirlo, y por acá abajo también puedes configurar algunas opciones para algunos plugins específicos. Por ejemplo, si aquí te das cuenta, aquí estamos requiriendo a Lua Line y estamos mandando a llamar el método setup o el método de configuración.
y estamos configurándole algunas cositas. También aquí estamos poniendo algunas configuraciones de Catpuccin, pero bueno, si te das cuenta, esto es poco escalable. Conforme vayamos agregando más y más plugins, se va a hacer más ilegible nuestro código, por lo tanto tenemos que hacer un poco de modularización. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, simple y sencillamente venimos acá, vamos a checar ahora lo que es nuestro init.lua. Y si nos damos cuenta, aquí, hasta aquí termina, por así decirlo, la descarga oficial por así, de Lazy Neobim. Simplemente hasta aquí viene. Y aquí lo único que estamos requiriendo es en lazy.setup, estamos requiriendo los plugins. Y también estamos requiriendo un archivo que se llama Beam Options. ¿Dónde están todos estos archivos? Bueno, aquí ya Lazy Beam detecta por automático la carpeta Lua. Entonces tú tienes que generar un directorio que se llame Lua. Simple y sencillamente es así. Y bueno, vienes por aquí y ya tienes un directorio llamado Lua y ya también tienes un plugin. Se vas a también generar, un directorio de plugins. Puedes generar un archivo plugins.lua. Aquí yo lo tengo vacío, pero en este return, en este objeto que estamos retornando, podrías poner exactamente lo mismo que teníamos por acá. ¿Ok? Podríamos poner exactamente lo mismo, pero al final de cuentas vamos a tener un problema pues similar, ¿no? O sea, el archivo al final del día puede hacerse tan grande como queramos y nosotros no queremos eso, ¿ok? Aquí venimos por acá, aquí en plugins.lua simplemente retorna un objeto vacío. Y aquí en Beam Options pues tenemos todos los comandos que habíamos configurado previamente, ¿ok? Lo que es el Smart Tab, el Auto Ident, el Tab Stop, el Relative Number, que el número relativo pues simplemente, tal cual su nombre lo dice, es un número relativo tanto para arriba como para abajo de donde te encuentras y también te muestra la línea de código en la cual estás. Es algo muy personal que yo le puse, si no lo quieres poner está perfecto. También tenemos los demás que ya habíamos explicado. Y esas configuraciones o resaltado pues es también de otra extensión que ahorita vamos a ver. Y estos keepmap son simplemente atajos de teclado. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos múltiples ventanas así abiertas de Neobim, pues nos tenemos que mover de alguna forma. Y comúnmente es con el comando CW y utilizando las flechas para donde te quieres mover. Por ejemplo, si me quiero mover a la derecha o a la izquierda, es utilizar el command o el control W más esa letra. Sin embargo, para agregar para facilitarnos un poco más la existencia, configuramos un keepmap o un atajo de teclado para que simplemente ejecutemos control más H para movernos, por ejemplo, a la izquierda, control más L para movernos a la derecha. Es mucho más fácil y nos agrega muchísima velocidad a la hora del desarrollo. Simplemente tienes que seguir esa misma estructura, .keepmap.set, aquí pones la N, pones aquí el keepmap que vas a colocar, por ejemplo aquí es control más H, y pones qué acción va a realizar. Por ejemplo, en este caso es el control W más H. ¿Ok? Ese es el comando como tal que va a realizar. Y pues ya está. Aquí simplemente retornas un objeto vacío. Ahora, los plugins es un directorio justamente que está lleno de los plugins. Los plugins no tienen que tener forzosamente el nombre del plugin que van a asimilar, puede ser cualquier otro nombre. Lazy Neobim por defecto lo va a detectar y va a instalar esos plugins junto con las configuraciones que tú le pongas. Sin embargo, pues no pasa nada. Es muy recomendable que le pongas un nombre sugerente o si puedes el mismo nombre del plugin para que así tú tengas un poco más de referencia visual para que puedas editar cualquier cosa. Por ejemplo, aquí vamos a ver la configuración de LuaLine, NeoTree y otras cosas. Vamos a ver la de LuaLine. Vemos que igual retornamos un objeto. Vemos aquí la configuración. Aquí simplemente estamos importando, por así decirlo, el Neobim LuaLine, justamente como lo marca acá su... Vamos a buscar la LuaLine para que veamos el ejemplo. LuaLine, Neobim. Ahí está. Creo que sí es por aquí. Require. Si no, pues igual te dejo aquí en la descripción el link específico para que tú vengas aquí a checarlo. Porque creo que este no es, creo. O puede que sí. La verdad no recuerdo muy bien el link donde me metí para descargarlo online. Pero pues bueno. Vamos a hacer mejor el ejemplo con Catpuccin para no perder tanto tiempo. Vamos a irnos para acá. Acá está Catpuccin. Y vemos que aquí está Catpuccin. Vemos que esas son las configuraciones exactas que nosotros tenemos por aquí. Tenemos la importación normal de Catpuccin, Neobim. Aquí está. Ponemos una coma. Lazy Files, ahí está.
Por ejemplo, podemos ponerlo así como lazy false, el name Capuchin, aquí está name Capuchin, y priority está en 1000, aquí también está el priority en 1000. Ahora, podemos setear una función de configuración, aquí la seteé como tal, config igual a una function, esa es una función por así decirlo de bash, o es una estructura similar a la de bash, y aquí simplemente ponemos las configuraciones extras que nosotros agreguemos. Por ejemplo, si recordarás del archivo pasado, teníamos al final del archivo un require.capuchin.setup. ¿Para qué? Para configurar el background como falso. Aquí lo ponemos como transparent background true. Y aquí también podemos poner el beam.command color scheme. Eso simplemente me permite configurar el color scheme o el esquema de colores global de NeoBeam como Capuchin, ¿ok? En caso de necesitar otro esquema de colores, pues borro esta línea y se lo pongo al otro esquema de colores, ¿ok? Veamos por ejemplo aquí cómo lo teníamos. Ahí está. Y si te das cuenta es exactamente la misma configuración. Require.setup, transparent background igual a true. Y después configurábamos con beam.command.colorScheme. Pues ahí poníamos simplemente Capuchin. Pero la ventaja de aquí, que tú puedes ir viendo, es que simple y sencillamente es mucho más escalable. Y también es mucho más fácil venir. Si tienes algún error específico con algún plugin, pues simplemente tendrás que editar un solo archivo y un solo set de configuraciones. No tendrás que modificar un archivo gigantesco, no tendrás que estarte perdiendo entre configuraciones, no tienes que agregar comandos excesivos para decir esta es la parte de Capuchin, esta es la parte de Lowline, esta es la parte de Telescope. No, simplemente lo haces de esta forma y ya quedaría perfecto. Ahora, venimos por acá y también por ejemplo tenemos la configuración de Telescope, aquí está toda esta. Y te preguntarás qué es Telescope. Bueno, es el plugin que nos permite justamente buscar, por así decirlo, los archivos en el directorio actual en el cual nos encontramos o en cualquier otro directorio, ¿ok? Aquí ya está Telescope. Igual hacemos prácticamente lo mismo. Todos estos links te los voy a dejar en la descripción. Pero si tú quieres ver un poco más acerca del plugin específico, pero también estos archivos de configuración los tienes en la descripción del video para que igual tú puedas venir y copiar todos los archivos de configuración que tú necesites y no tengas ningún tipo de problema. Mi principal objetivo es que comprendas cómo estamos modularizando el código y para qué te sirve cada uno de estos plugins, ¿ok? Ahora, aquí en Function igual podemos poner las configuraciones que nosotros queríamos. Por ejemplo, aquí esto viene de la documentación oficial de Telescope, built-in, require Telescope built-in, para justamente configurar lo que es Telescope. Y aquí simplemente configuramos igual nuestro keep map. Por ejemplo, ponemos control más P para mandar a llamar el find files de Telescope, ¿ok? Le pasamos un objeto vacío y finalizamos la función con un end. Aquí por ejemplo podemos poner una que otra cosilla extra de Telescope, igual esto viene en la documentación oficial de Telescope, así es que yo te invito personalmente a que le des una leída amplia a todas estas documentaciones, más que nada para que comprendas a fondo. Si yo tratara de explicarte cada uno de estos plugins a fondo, no nos daría el tiempo para acabar. Yo quisiera hacerlo personalmente, pero realmente no nos daría el tiempo para ver a detalle y a fondo cada uno de estos plugins, ¿ok? Por eso lo estamos viendo un poco más por encimita. Vamos a ver ahora NeoTree, que es prácticamente lo mismo. Aquí está Branch 3.x, esto igual viene por defecto de cuando tú descargas NeoTree. Aquí está NeoTree.beam. Dependencies, igual esto de dependencias te lo marca la documentación oficial de que necesita ciertas cosas para poder funcionar. Por ejemplo, NeoTree también necesita de los NeoBeam Web Dev Icons. Por ejemplo, todos estos iconos que están por acá, pues son todos los iconos que vienen en este paquete o en este plugin, que es NeoBeam Web Dev Icons. También tiene otros cuantos plugins, por ejemplo el Plenary y el New.NeoBeam, pero pues son cosas que van necesitando poco a poco para un correcto funcionamiento. No te preocupes, estos se configuran automáticamente y también ya los descarga de forma automática lo que es LazyBeam. Aquí abajo igual ponemos una configuración y simplemente mandamos a llamar una configuración para que nuestro NeoTree salga. Este comando pues simplemente igual viene en la documentación oficial, que es mandar a llamar en el modo comando NeoTree File System Reveal Left, y simplemente lo puedes colocar por este comando de controles, ¿ok? Pero nosotros lo estamos poniendo de esta forma para que se ponga, o para que se mande a llamar mejor dicho, cuando presionamos control más N. Y también para que se oculte, por así decirlo, o podemos agregar cuantos keymaps nosotros queramos, ¿ok?
Por ejemplo, si nosotros repetimos el comando, en modo comando entramos con los dos puntos y por ejemplo ponemos neo3, file system, provision, ahí está, y vamos a ponerle aquí a la derecha. Y como puedes ver, ya se ha revelado a la derecha. Podríamos hacerlo, pero para ahorrarnos justamente escribir todo este comando, simplemente lo configuramos como un pequeño atajo de teclado. Ahí está. Catpuchim, el lspc config, pues simplemente te permite tener un poco de ver cuáles son los errores que podría tener tu código. Igual toda esta configuración es bastante larga,